Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que veas el video. Hoy vamos a realizar un trabajo práctico de laboratorio en el cual vamos a medir el potencial hídrico de un tejido. Este trabajo práctico corresponde a la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Es útil conocer el estado hídrico de una planta? Imagínate esto. Tienes una planta que ayer lucía radiante, con hojas firmes y verdes. Hoy, sin embargo, se ve flácida. Sus hojas cuelgan, su tallo parece débil. No hay signos de enfermedad, no hay plagas visibles. ¿Es que acaso le falta agua? ¿Pero cómo lo sabemos? ¿Cómo medimos el estado interno de una planta? Ese estado invisible que determina si está luchando por sobrevivir o simplemente le falta un poco de agua. La respuesta no es tan simple como mirar el suelo. Se trata de un parámetro físico, casi como un pulso, que nos dice cuánta energía tiene el agua dentro de sus células. Y hoy vamos a descubrir cómo podemos medir el estado hídrico de una planta. ¿Listo para averiguar qué tan hidratada está tu planta desde adentro hacia afuera? Comencemos con una pregunta simple. ¿Cómo saben ustedes que deben tomar agua? La sensación de sed es un mecanismo biológico que nos motiva a buscar y servirnos un vaso de agua. En el caso de los animales sucede lo mismo, pero ¿las plantas tienen sed? Nos tomaremos la licencia didáctica de decir que la planta, metafóricamente, sí experimenta esta necesidad de agua. Si una planta tiene sed y el suministro de agua en el suelo disminuye, recuerden que, a diferencia de nosotros, la planta no puede salir caminando. Su acceso al recurso hídrico está limitado exclusivamente al volumen de suelo explorado por sus raíces. Por lo tanto, si no tiene agua a mano y tiene esta necesidad, ¿cuál será su primera respuesta? Evitar seguir perdiendo agua. El primer mecanismo de defensa de la planta será el cierre estomático, una acción de supervivencia que busca minimizar la transpiración. Si esta escasez es persistente, la planta entra en un estado de estrés hídrico. Conocer el estado hídrico de una planta es de importancia fundamental en fisiología vegetal, ecología y agronomía, ya que nos permite monitorear y alertarnos para que la planta no ingrese o profundice una situación de estrés. ¿Por qué esta urgencia? Porque el estrés hídrico se traduce en menor rendimiento y productividad. La falta de agua, si es persistente, disminuye la turgencia, paraliza la división y el alargamiento celular, reduce la fotosíntesis y en última instancia puede desencadenar daños irreversibles e incluso llevar a la muerte de la planta. La mejor manera de caracterizar y cuantificar este estado de sed es mediante la medición del potencial hídrico. ¿Qué es el potencial hídrico? Este potencial hídrico es una medida de la capacidad del agua de efectuar trabajo y se define formalmente como la diferencia de energía libre del agua en un sistema suelo-planta-atmósfera en comparación con la energía libre del agua pura y libre en condiciones estándar de presión y temperatura. Es un concepto termodinámico que nos permite comprender y predecir el movimiento del agua. Para que quede claro, el potencial químico del agua pura, en condiciones estándar de presión y temperatura, se toma como cero, y el potencial químico del agua, en otra situación, por ejemplo con solutos disueltos, va a tener otro valor, diferente a cero. La diferencia entre estos valores es el potencial hídrico, y se mide en unidades de presión. Puede medirse en atmósferas, pueden ser libras por pulgadas, bares, milímetros de mercurio, pascales o megapascales. Acá ustedes pueden ver las correlaciones entre unidades. Por lo general se usan atmósferas, bares o pascales. Está bien, pero ¿cómo es que el potencial hídrico nos da información de hacia qué lugar se mueve o moverá el agua? Veamos un ejemplo. Tengo un potencial hídrico en la raíz de una planta, por ejemplo de menos 10 megapascales.
¿Cómo podríamos predecir hacia dónde se moverá el agua? ¿Se moverá hacia la raíz o se moverá en sentido opuesto? Si es así, el agua saldría de la raíz. ¿Eso es posible? Para esto existe una regla de oro, un principio que si lo entendemos, lo podremos aplicar a todas las situaciones en las que tengamos movimiento de agua, y de esta manera podremos predecir cómo se moverá en un continuo suelo planta-atmósfera. La regla de oro es que el agua siempre se mueve espontáneamente desde una zona de mayor potencial hídrico, menos negativo, hacia una zona de menor potencial hídrico, más negativo. Quiere decir que para que el agua se mueva, debe haber una diferencia de potencial hídrico. Por ejemplo, para que el agua se mueva del suelo hacia la raíz, va a depender de la diferencia entre el potencial hídrico del suelo y el potencial hídrico de la raíz. Entonces, para que lo visualicen mejor, imaginemos una escala numérica. Sabemos que el agua se puede mover por flujo masivo o por difusión, pero en cualquiera de los dos casos el movimiento siempre se rige por esa regla de oro que vimos recién. Pensemos en esto. Si el agua pura, en condiciones normales, tiene un potencial hídrico de cero, ¿qué sucede si deja de ser pura? Por ejemplo, si le agregamos un poco de sal, esa solución diluida ahora tiene menos energía libre que el agua pura, es decir, su valor es menor a cero. O sea, que entramos en la zona de los números negativos. Supongamos que esa solución diluida tiene un potencial hídrico de menos 2 megapascales. Ahora les pregunto, si ponemos en contacto el agua pura con esta solución, ¿hacia dónde se moverá el agua? ¿De 0 a menos 2 o de menos 2 a 0? Recuerden la regla, va de mayor a menor. ¿Cuál es mayor en este caso? ¿El 0 o el menos 2? El 0. Exacto. Entonces, el agua se moverá desde el agua pura 0 hacia la solución menos 2. Vamos a complicarlo un poco más. Si a esa solución le agrego más sal, tengo una solución más concentrada. Su potencial cae, digamos, a menos 3. Si tengo una célula a menos 2 y otra al lado a menos 3, ¿hacia dónde va el agua? ¿Cuál número es mayor? El menos 2 es mayor que el menos 3. Entonces, el agua fluirá desde la de menos 2 hacia la de menos 3. ¿Se entiende la lógica? El agua siempre busca diluir lo más concentrado, yendo siempre hacia el valor más negativo de la escala. Veamos un ejemplo práctico para integrar todo. Imaginen que tenemos tres células en fila con sus respectivos potenciales hídricos. La célula A tiene menos 0,3 megapascals, la célula B tiene menos 0,4 megapascal y la célula C tiene menos 0,6 megapascal. ¿Cómo se mueve el agua aquí? Apliquemos la regla de oro de mayor a menor. El agua sale de a menos 0,3 y va hacia B menos 0,4 y desde B sigue su camino hacia C menos 0,6. Es como una escalera. El agua va bajando escalones energéticos. Pero atención, porque el potencial hídrico no solo me dice la dirección, también me habla de la magnitud. Piénsenlo así. ¿Creen que el agua se mueve con la misma fuerza o rapidez entre A y B que entre B y C? Miren los números. Entre A y B la diferencia es solo de 0,1, pero entre B y C la diferencia es de 0,2. ¿Se moverá con la misma fuerza? Exacto. Mientras mayor sea la diferencia, lo que llamamos gradiente, mayor será la fuerza impulsora y la velocidad con la que se mueve el agua. El mejor ejemplo de esta fuerza bruta es la imbibición de semillas, que veremos más adelante. Una semilla seca tiene un potencial mátrico extremadamente negativo. Para que se den una idea, puede tener menos 20 megapascales o incluso menos. Es un entorno muy sediento. En cambio, el suelo húmedo donde la sembramos puede tener menos 0,03 megapascales, casi cero. ¿Ven la diferencia? De 0 a menos 20. El salto es gigante. Por eso, la magnitud o la fuerza con la que el agua entra a la semilla es violenta y rapidísima. Esa fuerza es tan grande que si ponemos semillas en un frasco cerrado y le echamos agua,
pueden llegar a romper el frasco al hincharse. Ahora que ya entendemos la física del asunto, hacia dónde va el agua y con qué fuerza, surge la pregunta clave: ¿por qué nos tomamos el trabajo de medir esto? Retomemos aquella analogía del principio sobre la sed de la planta. Medir el potencial hídrico es fundamental por dos razones prácticas. 1. Detección temprana. Lo más peligroso del estrés hídrico es que cuando nosotros vemos la planta marchita, el daño interno ya empezó hace tiempo. El crecimiento celular se detiene mucho antes de que la hoja se caiga. Medir el potencial hídrico nos permite detectar la sed de la planta antes de que aparezcan los síntomas visuales. Es como un semáforo en amarillo. Nos avisa para actuar antes de que el rendimiento del cultivo baje. 2. Economía y eficiencia. El agua es un recurso caro y escaso. Si medimos el potencial hídrico, dejamos de adivinar y pasamos a tener datos precisos. Esto nos ayuda enormemente con la economía del agua, permitiéndonos regar en el momento exacto en que el cultivo lo necesita. Si regamos antes, desperdiciamos agua, energía y dinero. Si regamos después, perdemos producción. Medir nos permite estar en el punto justo de eficiencia. Bien, profundicemos un poco. Ya sabemos qué es el potencial hídrico, pero ¿de qué está hecho? El potencial hídrico puede expresarse como la suma de varios componentes. Son 4 fuerzas que interactúan entre sí. La ecuación general nos dice que el potencial total es la suma del potencial gravitatorio, el mátrico, el osmótico y el de presión. Vamos a desglosarlos uno por uno para ver quién es el bueno y quién es el malo, o mejor dicho, quién suma y quién resta energía. Primero, el potencial gravitatorio psi-g. Este es fácil, es el efecto de la gravedad. Piensen en el agua en la copa de un árbol alto. Solo por estar ahí arriba tiene más energía potencial de caída. Por eso, este componente toma valores positivos. Mientras más alto, más positivo. Segundo, el potencial mátrico psi-e. Aquí la cosa cambia. Esto se refiere a la adhesión del agua a las superficies sólidas, como las partículas del suelo o las paredes celulares. Cuando el agua queda atrapada en la superficie de los coloides, pierde libertad de movimiento, pierde capacidad de hacer trabajo. Por eso, el potencial mátrico siempre resta energía, es siempre negativo. Tercero, el potencial osmótico Si-S. Este es el famoso efecto de los solutos. Si disolvemos sales o azúcares en agua pura, el agua se ocupa disolviendo esas sustancias y también pierde libertad. Al igual que el mátrico, este componente le roba energía libre al sistema. Así que recuérdenlo, el osmótico también es siempre negativo. Y cuarto, el potencial de presión PSI-PE. En las células vegetales, esto es lo que conocemos como turgencia. Es el agua empujando desde adentro hacia afuera contra la pared celular. Como es una presión que da soporte y estructura, este valor es positivo. Ahora bien, si tuvieran que calcular todo esto cada vez que van al laboratorio, se volverían locos. Por suerte, podemos simplificar la ecuación. En la mayoría de los casos, cuando estudiamos cultivos herbáceos, plantas bajas o tejidos a nivel celular, la ecuación queda reducida a solo dos protagonistas: presión y solutos. Es decir, potencial hídrico es igual a potencial de presión más potencial osmótico. ¿Y por qué despreciamos o no tenemos en cuenta estos dos? Simple. Al gravitatorio lo sacamos porque en una planta de maíz o en una hoja en el laboratorio, la diferencia de altura es insignificante. No somos secuoyas gigantes. Y al mátrico lo despreciamos porque en una célula viva, bien hidratada y turgente, el agua está flotando feliz en la vacuola. El efecto de esponja o adhesión es mínimo comparado con la presión y la ósmosis. Así que para nuestros fines prácticos, nos quedamos con la pelea entre la presión de turgencia, que suma, y los solutos, que restan.
Vamos a ver un poquito la relación célula-medio y los estados hídricos. Bien, ahora que sabemos calcular el potencial, veamos qué le pasa físicamente a la célula cuando la ponemos en diferentes soluciones. ¿Cómo se relaciona la célula con el medio externo? Todo depende de quién tenga el potencial hídrico más alto o más bajo. Caso 1. Miren la primera imagen a la izquierda. Aquí tenemos una situación de equilibrio. Si se fijan en la ecuación, el potencial hídrico externo es igual al interno. ¿Qué significa esto? ¿Que el agua se queda quieta? No. El agua entra y sale constantemente, pero a la misma velocidad. No hay ganancia ni pérdida neta. La célula se mantiene en un equilibrio dinámico. Caso 2. Ahora miren el centro. Cambiamos las condiciones. Aquí la ecuación nos dice que el potencial externo es menor que el interno. Recuerden la regla de oro. El agua va de mayor a menor. Si afuera es menor, más negativo, más salado, más concentrado, el agua de la célula dice, me voy para afuera. Fíjense en las flechas verdes. El agua abandona la célula. La vácula se achica y la membrana plasmática se despega de la pared celular. Cuando esto ocurre, decimos que la célula entra en plasmólisis. La célula se deshidrata, pierde contacto con la pared y si esto continúa, la célula puede morir. Caso 3. Vamos al último escenario a la derecha. Aquí la situación se invierte. El potencial externo es mayor que el interno. Esto pasa, por ejemplo, si ponemos la célula en agua pura, potencial cero, o en un suelo bien regado. Como afuera el potencial es alto, mayor, el agua entra con fuerza a la célula buscando el potencial menor, más negativo, del interior. Miren cómo la vacuola empuja hacia afuera, presionando contra la pared celular. A este estado lo llamamos turgencia, y esto es fundamental. Gracias a esta presión interna, las plantas herbáceas, como la lechuga o el apio, se mantienen erguidas. Si pierden turgencia, se marchitan. Si hay turgencia, la planta está feliz y erecta. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Ya vimos toda la teoría. Ahora vamos al laboratorio. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Queremos averiguar el potencial hídrico de un tejido vegetal, por ejemplo, un trozo de papa o de zanahoria. Como no podemos meter un manómetro dentro de cada célula, vamos a usar un método indirecto, el método por comparación. La lógica es simple. Vamos a sumergir el tejido en diferentes soluciones. Si encontramos una solución donde el tejido ni gane ni pierda agua, sabremos que el potencial del tejido es igual al de esa solución. Pero para eso, necesitamos saber el potencial de esas soluciones. Y aquí es donde entra la matemática. Miren la fórmula que tenemos en pantalla. Es la fórmula de Van't Hoff. Esta ecuación nos permite calcular el potencial osmótico de cualquier solución que preparemos. La fórmula dice psi sol es igual a menos m por i por r por t. Vamos a desglosar cada letra para que nadie se pierda. El signo menos. Fundamental. Nunca se lo olviden. Recuerden que los solutos restan energía, así que el resultado siempre tiene que ser negativo. La m, molalidad, es la concentración de nuestra solución, o sea, cuántos moles de soluto pusimos en un litro de agua. La I, constante de ionización. Esto es clave. Nos dice en cuántas partes se rompe la molécula al tocar el agua. Si usamos sacarosa, azúcar común, la molécula no se rompe, así que I vale 1. Ojo, si usáramos sal común, NaCl, se separaría en 2, Na y Cl, y la I valdría 2. Pero hoy trabajaremos con sacarosa, así que es 1. La R, constante de los gases, es un número fijo. Para que el resultado nos dé en bares, usamos 0,083. La T, temperatura. Cuidado aquí. El termómetro del laboratorio nos marca grados centígrados, Celsius, pero la fórmula exige temperatura absoluta, Kelvin. Así que a lo que marque el termómetro siempre le suman 273. Hagamos el cálculo de ejemplo que ven abajo en la diapositiva.
Supongamos que preparamos una solución de sacarosa 0,12 molal y el laboratorio está a 22 grados centígrados. ¿Cómo calculamos el potencial de esa solución? Reemplazamos los valores, ponemos el signo menos, multiplicamos por 0,12, que es la concentración, multiplicamos por 1, porque es sacarosa, multiplicamos por 0,083, la constante R, y finalmente la temperatura. 22 más 273 nos da 295 Kelvin. Si hacen esa cuenta en la calculadora, el resultado final es menos 2,91 bares. ¿Qué significa esto? Que esa solución tiene un potencial hídrico de menos 2,91 bares. Bien, hasta acá solo averiguamos el potencial hídrico de la solución. ¿Y de qué nos sirve eso? Fíjense, si colocamos ahí el tejido, por ejemplo una porción de papa, y no cambia de peso o volumen, quiere decir que no gana ni pierde agua. Quiere decir que está en equilibrio dinámico, ¿sí? Eso quiere decir que el tejido tiene el mismo potencial hídrico que la solución, entonces el tejido también tiene menos 2,91 bares. Ahora, a trabajar vamos a ver cómo llevamos adelante este trabajo práctico de laboratorio. Pasamos ahora a la técnica específica de laboratorio que vamos a ver en este trabajo práctico. El nombre del trabajo de laboratorio es determinación del potencial agua de un tejido utilizando el método de Chardakow. El objetivo del trabajo práctico es determinar el potencial hídrico de un tejido vegetal mediante el método densimétrico. Esta técnica puede parecer complicada al principio, pero cuando hagamos la práctica van a ver que es bastante simple. Para hacerlo, utilizaremos lo que se conoce como método densimétrico. Esto significa que, en lugar de medir presiones directamente, vamos a observar los cambios en la densidad de las soluciones para descubrir en qué punto el tejido se encuentra en equilibrio con el medio externo. Para llevar a cabo esta determinación, utilizaremos como material biológico cilindros de tejido obtenidos de un tubérculo de papa. La elección y preparación de la muestra es un paso crítico para el éxito del experimento, así que debemos tener en cuenta ciertos cuidados. Primero, debemos seleccionar papas que estén frescas y turgentes. Descartaremos aquellas que se sientan blandas al tacto, que estén arrugadas o que presenten brotes activos, ya que eso indica que el tejido ya ha sufrido cambios en su estado hídrico o metabólico. Vamos a trabajar exclusivamente con el parénquima de reserva, es decir, la parte interna. Por lo tanto, al obtener las muestras, debemos asegurarnos de no incluir restos de piel o peridermis. Por último, y esto es lo más importante, recuerden que el tejido vegetal expuesto al aire pierde agua rápidamente por evaporación. Una vez que cortemos los cilindros de papa, debemos manipularlos con rapidez y mantenerlos en un recipiente cerrado o en una cámara húmeda hasta el momento de iniciar el ensayo, para evitar que se desequen y alteren su potencial hídrico original antes de empezar. Comenzamos entonces con el desarrollo del práctico. Lo primero que haremos es cortar el tubérculo de papa longitudinalmente para obtener rebanadas gruesas, de unos 3 centímetros de ancho. Sobre estas rebanadas vamos a utilizar el instrumento que ven en la imagen, llamado sacabocados, para extraer 10 cilindros de tejido. Posteriormente debemos recortar estos cilindros para que todos tengan una longitud exacta, que puede ser de 1,5 o 2 centímetros. ¿Por qué es tan importante esta precisión? La razón es que necesitamos que todos los tejidos sean uniformes en tamaño y superficie. De esta manera nos aseguramos de que el área de contacto con el medio sea igual para todos, garantizando que el intercambio de líquidos se produzca de manera homogénea en todas las muestras. Lavamos los cilindros con abundante agua y los colocamos en una placa de Petri para evitar su deshidratación. Pasamos a la preparación de los líquidos donde sumergiremos nuestros cilindros de papa. Para ser eficientes, no vamos a preparar cada concentración pequeña por separado.
Lo que haremos es preparar una única solución madre de alta concentración, y a partir de ella haremos las diluciones más bajas. Vamos a preparar una solución de sacarosa 1 molal. ¿Pero qué significa exactamente 1 molal? A diferencia de la molaridad, con R, que usa el volumen final de la solución, la molalidad, con L, se define como un mol de soluto disuelto en 1 kilogramo de solvente. Como en el caso del agua, 1 kilogramo equivale prácticamente a 1 litro, la receta es la siguiente. Calculamos la masa. El peso molecular de la sacarosa es de 342 gramos por mol. Entonces, pesamos 342 gramos de sacarosa. Y aquí viene el detalle clave. A esos 342 gramos le agregamos 1 litro exacto de agua destilada. Es decir, no completamos hasta llegar al litro, sino que mezclamos el soluto con 1 litro entero de solvente puro. Esa será nuestra solución base para todo el experimento. Estamos hasta acá. ¡Listo! Ya tenemos preparada la solución madre de sacarosa 1 molal. Preparemos las diluciones para los tubos. Fíjense en la tabla que tenemos en pantalla. Vamos a preparar 9 tubos de ensayo diferentes para obtener concentraciones que van subiendo de a poco, desde 0,1 hasta 0,9 molal. La mecánica es muy sencilla. Siempre vamos a preparar un volumen final de 10 mililitros en cada tubo. Observen cómo varían las columnas. La cantidad de solución madre de sacarosa va aumentando progresivamente. 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, mientras que la cantidad de agua destilada va disminuyendo proporcionalmente. 9 mililitros, 8 mililitros, 7 mililitros. La clave es que la suma de ambas columnas siempre nos dé 10. Es importante que antes de empezar tengan todos los tubos de ensayo rotulados con su número o concentración para no cometer errores. Una vez que agregan los volúmenes correspondientes, tapan el tubo y lo agitan suavemente para homogeneizar bien la mezcla. Siempre usan la misma pipeta para agua y siempre usan la misma para la sacarosa 1 molal. Para que lo visualicen mejor, veamos el ejemplo gráfico de la derecha, que corresponde al tubo 1. Si queremos obtener una concentración baja de 0,1 molal, tomamos un solo mililitro de nuestra solución madre concentrada, la que está en el fondo del tubo, y le agregamos 9 mililitros de agua destilada. De esta forma, diluimos el soluto y obtenemos los 10 mililitros finales con la concentración exacta que buscamos. Una vez que tenemos los 10 mililitros preparados y bien mezclados en nuestros tubos de ensayo, vamos a proceder a dividir cada muestra en dos partes iguales. Observen el esquema. Vamos a necesitar una segunda serie de recipientes. Unos frasquitos pequeños que, muy importante, deben estar rotulados exactamente igual que los tubos, del 1 al 9. Con ayuda de una pipeta, vamos a extraer 5 mililitros de la solución de cada tubo de ensayo y los vamos a trasvasar a su frasquito correspondiente. Atención, hay que hacerlo de mayor a menor para no alterar las concentraciones, o usar una pipeta por concentración. Al terminar este paso, tendremos el volumen repartido. Nos quedarán 5 mililitros en el tubo de ensayo original y 5 mililitros en el frasquito pequeño. Lo fundamental aquí es que ahora tenemos dos series idénticas. Tanto el tubo como el frasquito tienen exactamente la misma concentración. Llegó el momento de poner en contacto el tejido con las soluciones. Vamos a tomar nuestros cilindros de papa y vamos a introducir uno en cada uno de los frasquitos numerados que acabamos de preparar. Ahora comienza el tiempo de espera. Vamos a dejar incubando las muestras durante 1 hora. Este tiempo es necesario para que se produzca el intercambio de agua y se intente llegar al equilibrio hídrico entre la papa y la solución. Durante esta hora tenemos que tener dos cuidados fundamentales. Primero, asegúrense de que el cilindro quede completamente sumergido en el líquido. Si una parte queda fuera, el resultado no será confiable. Y segundo, es importante homogeneizar o agitar suavemente los frascos cada tanto durante la espera. Esto ayuda a que la solución se mantenga uniforme alrededor del tejido y facilita el movimiento del agua. Sí, una vez transcurrida la hora de incubación, procedemos a la siguiente fase. Lo primero que debemos hacer es retirar todo el material vegetal de los frasquitos. Sacamos los cilindros de papa con cuidado y los descartamos.
Ya cumplieron su función de intercambiar agua con el medio. Ahora, nuestra atención se centra exclusivamente en el líquido que quedó en el frasco. A esa solución incubada le vamos a agregar 2 gotas de azul de metileno. Mezclamos suavemente y veremos que el líquido de todos los frasquitos toma ese color azul oscuro intenso que ven en la imagen. ¿Por qué hacemos esto? No es para cambiar la densidad, sino simplemente para colorear la solución. Necesitamos que este líquido sea bien visible y contraste contra el transparente para lo que vamos a hacer en el paso final. Llegamos al momento de la verdad, la lectura del experimento. Vamos a comparar la densidad de la solución donde estuvo la papa, la azul, contra la solución original, la transparente. El procedimiento es delicado. Con una pipeta limpia tomamos una pequeña cantidad de la solución azul del frasquito, por ejemplo, del 0,1 molal. Introducimos la pipeta con mucho cuidado hasta la mitad del tubo de ensayo original que tiene la misma concentración, el tubo 0,1 molal transparente, y soltamos suavemente una sola gota. Ahora observen muy bien el comportamiento de esa gota azul, porque pueden pasar 3 cosas. Que la gota suba. Si ven que asciende hacia la superficie, significa que la solución se volvió menos densa. Que la gota baje. Si ven que cae pesadamente hacia el fondo, significa que se volvió más densa. Que se mantenga. Si ven que la gota se queda suspendida en el centro, o se difunde suavemente hacia los lados sin irse ni para arriba ni para abajo. Ese es el punto que buscamos. Cuando la gota no sube ni baja, significa que las densidades son idénticas. Por lo tanto, el potencial hídrico de la solución es igual al potencial hídrico del tejido. Hemos encontrado el equilibrio. ¿Se entiende? Está buenísimo. Toma de datos y detección del equilibrio. Vamos a volcar los resultados en nuestra tabla de datos, paso a paso, tal como lo fuimos observando. Fíjense en la primera fila, la solución de 0,1 molal. Vimos que la gota caía pesadamente al fondo. Entonces, para registrarlo, dibujamos una flecha hacia abajo. Esto nos indica que la solución se concentró. Ahora pasemos al tubo siguiente, el de 0,2 molal. Aquí ocurrió lo interesante. La gota no se fue ni para arriba ni para abajo, quedó suspendida. Para anotar este comportamiento único, dibujamos una doble flecha horizontal, o un signo igual. Esto representa nuestro equilibrio. Sigamos con la tercera, 0,3 molal. Aquí vimos claramente que la gota subía a la superficie. Entonces, anotamos una flecha hacia arriba. Y si continuamos con el resto, 0, 4, 0, 5, etc., vemos que el patrón se repite. En todas estas, la gota sube. Finalmente, la tabla está completa. Veamos. La pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Nuestra mirada tiene que ir directo a la fila donde la gota se mantuvo estable. En este caso, corresponde a la molalidad de 0,2. Ese valor, 0,2 molal, es el dato de oro que estábamos buscando, y es el número que vamos a utilizar ahora para calcular el potencial hídrico final de la papa utilizando la fórmula de Van't Hoff. Cálculo final de resultados. Ya tenemos el dato clave del equilibrio, así que vamos a traducirlo a un valor de presión. Vamos a los resultados. Recuperamos nuestra fórmula de Van't Hoff, pero esta vez vamos directo a reemplazar los valores para obtener el número final. Ponemos el signo menos por delante, donde va la m, molalidad. Colocamos el valor que acabamos de descubrir en la tabla, 0,2. Multiplicamos por los constantes 1 y 0,083. Y por último, la temperatura. Recuerden que a los 22 grados del ambiente le sumamos 273, así que multiplicamos por 295 Kelvin. Ahora, agarren la calculadora y hagan la cuenta. Menos 0,2 por 1 por 0,083 por 295. El resultado que obtenemos es aproximadamente menos 4,9 bares. Conclusión. Como en el experimento la papa estaba en equilibrio con esta solución, podemos afirmar que el potencial hídrico de nuestro tejido de papa es de menos 4,9 bares. Ahora, quiero que se detengan un segundo a pensar. ¿Qué les parece este resultado? Porque tener un número suelto, menos 4,9, no nos dice mucho si no tenemos con qué compararlo. Para saber el estado hídrico real, deberíamos conocer cuáles son los valores de referencia. ¿Cuánto da un tejido hidratado y cuánto uno deshidratado? Razonémoslo juntos usando la escala que aprendimos.
Menos 4,9 bares es un valor bastante razonable para un tubérculo de papa en condiciones normales. Piénsenlo así. Si estuviera bien turgente, completamente hidratada, el valor estaría mucho más cerca de cero, quizás menos 1 o menos 2 bares. Y si estuviera deshidratada, flácida, el número sería mucho más negativo, alejándose del cero, quizás menos 10, menos 15 bares o más. Por lo tanto, este menos 4,9 nos indica que la papa tiene un estado hídrico intermedio, típico de un tejido de reserva funcional. A ver, detengámonos en este caso puntual para entender la lógica interna del experimento. Supongamos que hacemos la prueba y vemos lo que muestra la imagen. La gota azul sube. No se aprendan de memoria si sube, pasa tal cosa. Razónenlo conmigo. ¿Por qué sube la gota? Vemos que la gota sube y es por física básica. Sabemos que lo más liviano flota. Es una cuestión de densidades. Entonces, deducción número 1. Si la gota sube, es porque la solución donde estuvo la papa se volvió más densa o menos densa que la original. Se volvió menos densa. Ahora pregúntense, ¿por qué se volvió menos densa? ¿Es menos densa porque ganó agua o perdió agua? Exacto, porque ganó agua. ¿Y de dónde sacó el agua para diluirse? El frasco estaba cerrado. Lo único que había dentro era el cilindro de papa. Entonces, el agua que tiene de más la solución salió del tejido vegetal. Eso quiere decir que la papa perdió agua. Finalmente, cerramos con la teoría que vimos al principio. Si el agua se movió desde el tejido hacia la solución. Recordemos la regla de oro. El agua siempre va de mayor a menor energía. ¿Cómo es el potencial del tejido respecto del potencial de la solución? ¿Mayor o menor? Mayor. Por lo tanto, conclusión final es, el tejido tenía mayor potencial hídrico que la solución. Por eso, el agua se movió del tejido a la solución. ¿Se entendió? Entonces, según la regla de oro, el agua se mueve de mayor a menor potencial hídrico. Por eso, el agua salió del tejido, porque tiene mayor potencial hídrico. Bueno, ahora vamos a ver si realmente entendieron. Imaginen que vamos recorriendo las mesadas de las otras comisiones y nos encontramos con esta tabla de resultados. Su misión es decirme, ¿cuál es la modalidad de equilibrio en cada caso? Caso 1 y 2, los fáciles. Miren la primera columna, la del recuadro 1. Es lo que acabamos de ver. La gota baja, luego se detiene en 0,2 y luego sube. Fácil. El equilibrio es 0,2 mol. Miren la segunda columna. Baja, baja, se detiene en 0,4 y luego sube. Perfecto. El equilibrio es 0,4 mol. Caso 3, el intervalo sería el problema. Ahora presten atención al recuadro número 3. En 0,4 la gota baja, en 0,5 la gota sube, no hay ninguna flecha horizontal. La gota nunca se quedó quieta. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que no tiene potencial? No. Significa que el equilibrio está escondido entre medio de esos dos valores. Solución. Hay que repetir el experimento, pero desdoblando ese intervalo. Tendríamos que preparar soluciones de 0,41, 0,42, 0,43, hasta 0,49. Ahí seguro encontraremos la exactitud. Caso 4, todo sube, estaría fuera de rango. Vamos a la columna 4. Miren las flechas, todos van para arriba. Desde el 0,1 hasta el 0,9. La gota siempre flota. ¿Qué significa? Que la papa perdió agua en todas las soluciones. O sea, el tejido es mucho más concentrado, tiene un potencial más negativo que nuestra solución más fuerte. Solución. Necesitamos preparar soluciones más concentradas, 1,0, 1,1, etc., para encontrar el equilibrio. Caso 5, todo baja. Estaría fuera de rango, columna 5 o el caso hipotético contrario. Si todas las flechas fueran hacia abajo, significa que la solución siempre se concentra. La papa chupa agua siempre.
Solución. El tejido está muy diluido, muy turgente. Necesitamos soluciones más débiles, por debajo de 0,1, caso 6. Y por último, miren la columna de la derecha, los recuadros 6 y 7. Tenemos una flecha horizontal en 0,3 y otra flecha horizontal en 0,8. ¿Puede una misma papa tener dos potenciales hídricos tan distintos al mismo tiempo? Imposible. Biológicamente no tiene sentido. ¿Qué pasó acá? Esto es un error experimental. Alguien mezcló los frascos, usaron una pipeta sucia o rotularon mal los tubos. Solución. Ese ensayo se descarta y se hace todo de nuevo. Si entendieron cómo resolver estos problemas, están listos para el parcial. Para finalizar, les recomiendo esta bibliografía para una lectura complementaria para profundizar más sobre el tema de mediciones de potencial hídrico. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo trabajo de laboratorio de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agrimensura de la UNE.